Bienvenidos a este tercer capítulo en el que ya nos adentramos a una visión en la que Jaime aterriza al departamento del Quindío ya para hacer de este su asiento principal, su residencia, y en el que junto con Marta Inés, una mujer también extraordinaria a quien la recordamos y le admiramos con todo su trabajo y su capacidad de disciplina, tuvieron mucho que aportarle directamente al departamento y al país. Y ahí quiero que comencemos un poco, maestro, contándole a la gente cómo fue, si bien no fue anterior a la fecha en la que resides en el departamento, pero fuiste cofundador, cómo fue ese proceso de fundación de la Academia de Historia, que hoy es uno de los referentes y tal vez de las ONGs más importantes que tiene el departamento del Quindío por su disciplina académica. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, no, yo vivía en Bogotá, pues tenía buenas relaciones con la gente por aquí, con los amigos de Bogotá, que les gustaba la historia, entre ellos Horacio Gómez Aristizábal. Y un día recibí una invitación de Jesús Rango Cano a decirme que quería fundar una academia de historia. Y en efecto, con la redacción de los estatutos de Alberto Gómez, eh, eh, yo creo que esa fue la época de la fundación. Se reunieron un montón de personas. Yo todavía estaba en Bogotá. Cuando llegué después del 99, ya pertenecí directamente a la academia. Y en el año 2003 fui nombrado presidente. De acuerdo. Sí, Que además has ocupado el cargo de presidente en varias ocasiones. exactamente, sí. Ese 2003 fue muy especial porque fue el año, tú eres testigo de esa época, porque yo te he narrado con detalles esa parte. Fue cuando escribimos la primera carta al presidente Álvaro Uribe Vélez, pidiéndole su intervención en la repatriación del Tesoro Quimbaya. Ya habíamos descubierto, gracias a César Hoyos Salazar, ex alcalde de Armenia, que había recibido una especie de rumor del presidente Betancourt de que había conocido el Tesoro en Madrid, y eso nos sirvió de punto de arranque para empezar una campaña de comunicaciones oficiales de la academia hacia los distintos presidentes de la República que hubo, que ninguno contestó. Ninguno contestó. De acuerdo. Y no solamente Solamente, presidentes, también a la corona española en su momento te claro, sí, dirigiste. claro, claro. Luego viene pues el famoso desarrollo que conoces, la famosa audiencia con la Corte Constitucional. No, primero las demandas. Antes de eso, Sí. hubo un hecho muy importante. Paipa Boyacá, Sí, Congreso Nacional de Academias de sí, Historia, lo más excelso de la sí. historia y de la academia del país, con la Asociación Colombiana de Historiadores y la Academia Colombiana de Historia. Exactamente. Y allí el maestro, Sí, 2004, 2005, hace una exposición sí. maravillosa de la importancia de la colección Quimbaya. Cuéntenos qué fue lo que pasó ahí, Sí, maestro. eso fue. Yo fui invitado a Tunja, y entonces hablé con el presidente, que no recuerdo, que era un doctor Valencia, y le dije que me permitiera exponer un poco la idea de algo que estaba sucediendo en Caldas, en el Quindío, que valía la pena que los historiadores conocieran, y me dieron la oportunidad de hablar del Tesoro de Quimbaya. Y fue cuando expresé el interés del país, de la nación, de que repatriáramos ese tesoro. Fue una ovación la que recibí de parte de los 80 participantes, historiadores todos, presidentes de la Academia de Tunja, de la Academia de Santander, Nariño, Chocó, La Costa, todos estaban ahí presentes, y me firmaron una declaración que tampoco, que también conoció, pero que tampoco respondió el gobierno colombiano. Yo quiero hacer hincapié en esto porque ese fue el momento en el que la disputa o la pelea o la defensa digna de pelear el tesoro Quimbaya por su repatriación y recuperación adquirió una connotación diferente.
En ese momento ya no era un actor, una institución, sino que fue una nación multicultural reconociendo la importancia de repatriar estas piezas en torno precisamente a reivindicar y reconstituir la identidad cultural colombiana. Por eso se hace tan importante hacer ese hincapié, maestro, porque a veces se pasa desapercibido, pero fue gracias a ello que incluso, y ahora sí vamos a la Corte Constitucional, porque se viene una demanda que hacen con una acción popular, metiendo pues una violación a derechos en su momento, muy interesante, pero ese momento del 2004-2005 terminó siendo muy importante para la Corte Constitucional cuando el 28 de enero del 2014-2015 hiciste una defensa ante la Corte en audiencia plena. Cuéntenos cómo fue eso, maestro. Sí, estábamos entusiasmados con la idea cuando llegó la información de que la Corte Constitucional había recibido ya la demanda, ¿sí?, del doctor Rengifo para que se pronunciara en torno al memorial a la sentencia que había producido el juez 28 administrativo de Bogotá. Entonces, la Corte, con muy buen juicio, decidió invitar a una audiencia en Bogotá a todos los participantes, a todas las personas interesadas en el patrimonio cultural de la nación. Fueron universidades indígenas, afrodescendientes, expertos en indigenismo, antropólogos, muchos antropólogos, historiadores y tal. Eso fue una audiencia bastante significativa. Y allí hicimos la exposición y fue también para mí una gran satisfacción, para nosotros dos, una gran satisfacción de ver la respuesta tan impresionante que la Corte le dio, a tal punto de que muy poco después salió el fallo famoso que la corona española ha negado durante mucho tiempo, señalando que eso fue un regalo. Y yo he combatido por todos los lados que eso no fue un regalo. De acuerdo. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional colombiana estudió todas las pruebas, evidencias, testimonios para probar que el famoso, comillas, regalo había sido un delito, un peculado del presidente Carlos Holguín Mayarino a la reina de España sobre el pretexto de que ella lo había ayudado en una situación de límites con Venezuela, lo cual Germán Arciniegas probó después que había sido una falacia y que esa sentencia, ese fallo de la reina había ido en detrimento de los saberes colombianos, cosa que nunca había sido nunca ha sido rebatida hasta el momento, y todavía estamos en mora de volver a revivir ese debate jurídico constitucional sobre el papel que tuvo el presidente Holguín Mayarino en aquel entonces. Y ahí quiero contar que tiempo antes de la audiencia, muchos amigos del maestro Jaime, ex magistrados, abogados con bastante conocimiento, en un interregno de más o menos unos 4 a 5 años, porque fue un proceso muy largo. En varias ocasiones escuchaba como le decían al maestro que no íbamos a ganar ese proceso, que era quijotesco, que estábamos básicamente peleando un sin propósito y que simplemente nos diéramos a la tarea de mirar otras colecciones o otras formas, pero que eso constitucionalmente no era viable. Aún así, el maestro, con una tenacidad que a veces es fruto más de la convicción que de otra cosa, seguía adelante en ese empeño de demostrar que sí habían razones para poder dar jurídicamente el fallo a favor. Y en esa audiencia, finalmente, la intervención del maestro Jaime fue una de las últimas que termina cerrando con broche de oro. Y lo digo yo como testigo, la audiencia de la Corte Constitucional estuvo realmente muy atenta.
se prohibía aplaudir en la audiencia, pero con seguridad la intervención merecía un aplauso más que suficiente. Y como segundo elemento, contar que es a partir de ese momento en el que la causa de la colección Quimbaya adquirió otra dimensión completamente diferente. Ya no era una utopía, sino todo lo contrario, un horizonte con el que ya se caminaba, y ese es tal vez, a mi juicio, uno de los elementos más importantes que has dejado como huella en el departamento del Quindío, la causa loable, vehemente de exigir. Digámoslo más francamente, al Quindío lo conocen por el Tesoro Quimbaya. De acuerdo. Por lo menos le hemos hecho tanta publicidad, hemos cacareado tanto esa situación que definitivamente los medios de comunicación están en favor nuestro y tenemos testimonios bastante significativos de escritores importantes que han manifestado su interés en que España haga la devolución, pero los españoles no pueden hacerla, porque ellos están empeñados en que, en primer lugar, ese tesoro es un regalo y que los regalos no se devuelven. Y en segundo lugar, saben que esa colección es de tanta importancia mundial, inclusive, como un patrimonio cultural, que la solo peregrinación, por llamarlo así, al Museo de América en Madrid, les reporta a ellos muchos ingresos en euros cada año. Sin embargo, estamos en la pelea y a pesar de eso, recientemente el ministro de Cultura, Orduño, habló de la descolonización De los museos. exactamente, de descolonización de América y empezó a rebatir, después se arrepintió, pero empezó a defender, primero a aceptar y después a defender que no podían devolver ningún tesoro. Sin embargo, en este momento estamos en el debate. Una proposición en la Cámara de Diputados de España ha propiciado la idea de que como el tesoro no se puede devolver, que nos devuelven las reliquias, las Las copias. copias, las imitaciones a Colombia. Y nosotros seguimos empeñados en decir que se queden con las copias allá y que nos devuelvan los originales al Quindío, que es donde pertenecen. Pura dignidad. Claro. Maestro, y cuéntenos un poco para ir también adentrando en este capítulo del Quindío y saltando del Tesoro Quimbaya, que vuelvo y digo es, a mi juicio, una de las causas más loables que usted ha llevado a cabo y que ha sido faro para muchos otros jóvenes, incluyéndome, porque yo arranqué en ese proceso fue gracias a usted como referente y que es de reconocido trabajo a nivel mundial. Cuando usted llega al Quindío, usted llegó al Forec, se había desconectado del departamento durante muchos años y viene al departamento completamente destruido. ¿Qué sensaciones le produjo a usted ese momento de encontrarse con los espacios que ya no eran y con unas dimensiones sociales completamente reestructuradas? Fue tanta la impresión que me causó ver la destrucción del Quindío, y especialmente de Armenia, que fue entonces cuando decidí que no volvía a Bogotá. Entonces ya le dije a mi esposa que nos quedáramos no solamente a contribuir con lo que poco hicimos en el Forex, sino adicionalmente a otras perspectivas que pudiera hacerse. En realidad sentí que el Quindío era mi territorio. Sentí por primera vez que yo era quindiano, porque habiendo vivido tanto tiempo por fuera, definitivamente los contornos de mi identidad estaban un poquito difusos, pero en ese momento sentí que mi pertenencia a este departamento era definitiva y de ahí surgieron muchas ideas, entre otras cosas porque nosotros teníamos
teníamos una invitación de una empresa de Bogotá, ProSport, para hacer una conferencia, un seminario sobre integración. Y de ese seminario de integración, mientras lo diseñábamos, Marta Inés y yo, surgió la idea de hacer el libro La culpa es de la vaca. Se trataba de que para poder conversar con los ejecutivos había que darles un motivo de interés que permitiera al gerente de la compañía que quería conocer a su gente, eh, eh, conocer algunos aspectos relacionados con la empresa en la que él estaba empezando a trabajar, doctor Orlando Sardi de Lima. Y hicimos un seminario en el cual a distintos grupos le entregábamos una historia, un cuento, una parábola, una fábula sobre un tema conceptual, digamos, comunicaciones, liderazgo, manejo de conflictos, etc. El grupo estudiaba la anécdota, la leía, la debatía y luego convertía esa anécdota en la realidad de lo que la empresa estaba ocurriendo en ese momento en materia de motivación, comunicaciones o liderazgo. Y con esa metodología, el presidente de la empresa, el doctor Orlando, pudo identificar en qué clase de empresa estaba y notó, gracias a ese ejercicio, que realmente en términos de objetivos estaban cumpliendo en la empresa y que solamente faltaban algunos aspectos de integración para mejorar. Esa fue la causa que dio origen a las culpas de la vaca, porque inmediatamente después nos pidieron un libro sobre moral y no podíamos encontrar ningún modelo de referencia sobre cómo contar las historias de la ética en términos que fueran sencillos. Y definitivamente encontramos que la ética no se puede enseñar en libros porque son un ladrillo y la filosofía es un ladrillo y la gente joven mucho menos no le gusta ese tema. En cambio, si convertíamos el concepto en una historia, en una fábula, el concepto iba a quedar mucho más arraigado. Y así fue. Quiero contar que ese uso de la parábola, que no es nuevo, pero sí bastante disruptivo, fue una de las simientes para que ese libro, La culpa es de la vaca, fuera un bestseller. Y A es que ver, la parábola además fue utilizada nada más y nada menos que por Jesús. hemos vendido 1 millón de ejemplares. Imagínense, por Dios, uno de los libros más vendidos que tiene el país y desde luego yo me atrevería a decir que el libro del quindiano más vendido hasta el momento. ¿Cómo fue entonces? Porque entiendo que también hubo un momento en el que se escribió Cartas a García. Pero perdóname, yo quiero aclarar una cosa. Ese libro ha vendido mucho y nosotros creemos que multiplicando hemos tenido 3 millones de lectores. Ah, claro, con los Sí, bueno, piratas. pero quiero decir, ese libro no es mío. Ese libro es de los demás. El libro es del autor de la fábula, del Es un autor de la compendio. parábola. Lo que nosotros hicimos fue compendiar, resumir, ponerle títulos y redactar lo que otros han hecho. Y confieso con toda sinceridad, ese libro es mío, pero tiene la vigencia de que lo que sí es nuestro es la elección de los temas, la elección de las anécdotas para dar un mensaje, Y la para, edición de todos. sí, la decisión de decir, esta historia sirve para tal propósito, sirve para hablar sobre el tema de la corrupción, sirve para hablar sobre el tema de la bondad, del tema de la honradez, etcétera, etcétera. La elección del tema es nuestro, pero el libro no es redacción nuestra, es un compendio, debo decirlo con toda franqueza. Igual no le quita mérito precisamente a la capacidad de innovación que tuvo precisamente el libro y no por nada es uno de los más vendidos. Sí. Maestro, ¿y en qué momento se da Cartas a García? Porque entiendo que fue antes de La Sí, culpa sí. es de la vaca. Sí, la Carta García fue para un libro que hicimos para conferencistas, ejecutivos, políticos que necesitaban una anécdota o una historia para comenzar un discurso. Entonces se apoyaban en una historia y en esa historia después podían elaborar su propia experiencia. Fue un libro que
que sirvió mucho a educadores, a profesores, a políticos, ¿sí? La Carta García en sí misma es un mensaje que llega mucho a la gente, y tanto es así que de hace 20 años se calculaba que habían vendido en Colombia, solamente en Estados Unidos 44 millones de ejemplares de la Carta García, que es un librito chiquito de 10 páginas donde está narrado el papel que tuvo un señor que llevaba una carta a un general que no descubría y estaba por allá perdido en La Habana. Esa Carta García es un mensaje para los iniciadores, para los ejecutivos que quieren aprender a ejecutar. Y ese es el mensaje interno que tiene todas las parábolas gerenciales, porque tenemos aproximadamente 50 de ellas que han sido de muy buen recibo en el medio empresarial. Bueno, ¿y por qué cuando ya caemos a ese libro, La culpa es de la vaca? ¿Por qué el nombre? ¿Por qué nombre? ¿De dónde salió ese nombre? Ese nombre me lo inventé yo de una historia que tuvo Fernando Cepeda. Fernando Cepeda fue ministro de gobierno, muy amigo mío. Trabajamos juntos en el gobierno del doctor Barco. Y un día leyó un informe de una misión norteamericana contratada por el gobierno del doctor César Gaviria, en el cual informe, redactado en inglés y todo, anotaban los informadores por qué la industria, los confeccionistas norteamericanos habían dejado de comprar las pieles del ganado colombiano. Y narra el informe que tradujo Fernando al español, narra pues la historia de cómo se fueron echando la culpa entre sí. El importador decía, no, yo no tengo la culpa, es que los exportadores no se preocupan por las pieles. El exportador decía, no, es que los ganaderos no les interesa. Al otro dijo, es que a los del curtiembre tampoco les interesa. Y finalmente llegamos a que la causa de la falla en la exportación de pieles a los Estados Unidos era que las vacas eran estúpidas, porque se dejaban que les llegaran el luche y que se arrastraban contra el alambre de púas. Entonces, con esa base le puse el nombre de La culpa es de la vaca, y nombre que está registrado en el ministerio respectivo, porque así debe ser y así va a ser comercializado a través de Amazon. Y que además ya se ha convertido casi en un refrán para uno Sí, poder claro. resumir una situación No les cuento compleja. la cantidad de editoriales que he leído que me llegan, porque Google tiene un sistema de información que me llegan de Panamá, de Honduras, de México, de Estados Unidos, en periódicos donde encabezan el editorial con las culpas de la vaca o lo introducen dentro del texto. No, el refrán pegó. Bueno, y ahí el maestro Jaime ya entra propiamente a terminar de recuperar parte de la historia del departamento, que además, como ya lo hemos visto, es un escritor asiduo y también un muy buen compendiador de escritos, que eso también implica una capacidad de lectura mayor y de análisis mayor. Y entramos a algunos escritos más recientes, muy importantes, y es precisamente ese Ensayos de Arriería que, además, lo confieso, fue uno de los referentes para yo poder hacer una de las tesis en la maestría de medio ambiente, maestro, en el que de ahí pude tener la oportunidad de proponer un método científico diferente que lo llamamos en su momento la arrierología, y es precisamente el caminar del arriero como una forma de caminar el conocimiento. Cuéntenos un poco más ese interés tan desmedido por la cultura, por la historia y en especial por nuestra ancestralidad. El año pasado, a principios del año pasado, un editor amigo me visitó a la casa y me dijo, mire, he ido a varias librerías en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Bogotá, y he encontrado que en muchas partes
se interesan por el tema de la arriería. ¿Por qué no nos escribes algo sobre ese tema para yo poderlo comercializar en distintas partes del país? Pero con una condición. Dije yo, ¿condición? ¿Qué condición? No me hagas un libro histórico ni cronológico. No es un libro de historia. Sobre eso se ha escrito mucho. Y me citó varios nombres de autores, entre ellos Omar Morales Benítez, Eduardo Santa, Medina, bueno, varios autores que han escrito cronológicamente el nacimiento de los arrieros, entrevista con los arrieros vivos. No, escríbeme un libro literario. Yo quedé atortolado, ¿cómo voy a escribir un libro literario sobre un tema tan específico como la arriería? Bueno, me puse a estudiar y encontré dos ejemplos muy interesantes. George Orwell, el famoso autor de una novela famosa de 1984. Y Rebelión en la Granja. Exactamente, escribió un libro llamado Rebelión en la Granja, en que un grupo de animales se rebelan contra un león que es el dominante, el autoritario, y lo derrocan. Pero es la Rebelión en la Granja, es una novela de 300 páginas muy interesante que ha sido motivo de mucho interés para todo el mundo. Y además encontré que hubo un asno que recitaba poemas a los niños, los poemas de Juan Ramón Jiménez, y el asno se llamaba Platero. Así que me inventé una mula llamada Fermina, y ella es la que cuenta la historia de la arriería en 120 páginas del libro que usted conoce. Maravilloso, bellísimo. Sí, he tenido la satisfacción de ver que tiene muy fácil lectura y la gente entiende bien el tema. Bueno, y después tenemos uno de los escritos más recientes y tal vez uno de los más importantes, donde precisamente terminas de recoger gran parte del conocimiento, de ensayos, de diferentes otros escritores también, y es precisamente que además fue lanzado el año pasado, si la memoria no me falla, y en el que narras precisamente la historia del Quindío en unos capítulos muy resumidos, pero de una profundidad. Leer al Quindío se llama. Leer al Quindío y de una facilidad de lectura bellísima. Ese era el propósito, que no se estudiara la historia con demasiados detalles de cronología, de biografías de personajes, no, sino simplemente que se estudiara a través de episodios que hubieran ocurrido en el Quindío importantes para definir con base en ellos la identidad de este pueblo y de sus gentes. Y eso fue lo que hice. Creo que lo alcancé a hacer con algún beneficio y con algunas chivas o algunas noticias importantes en ese libro que mucha gente se podrá enterar. Como me dijo un chofer de un taxi hace unos días, que me lo encontré y había leído el libro, y me dijo, yo por fin entendí en su libro por qué nos llaman cuyabros. Entonces ya esa expresión de el chofer me dio a mí la satisfacción de saber que por lo menos se había pegado en una. Por ahí me contaron que además Luis Fernando Jaramillo hace unos días te llevó precisamente una cuyabra, sí, en señal precisamente de ese reconocimiento. Sí. No, yo no conocía la cuyabra, es una calabaza grandotota, ¿sí? Que me dejó sorprendido de ver que existía y sorprendido de ver que un amigo me lo llevara para confirmar lo que yo había hecho. Maestro, y para ir terminando, preguntas puntuales, rápidas, y usted me las va respondiendo como se le venga a la cabeza. Un poquito de, ¿existieron o no los quindos? Bueno, este reportaje tuyo, Felipe, ha resultado muy sorpresivo para mí porque me has esculcado por todas partes, tratando de descubrir una chivia. Esa es una vieja disputa que tengo con Miguel Ángel Rojas. Miguel Ángel Rojas dice que los quindos existieron porque fulano de tal lo dijo en un libro. ¿De acuerdo? Y yo le dije un día en público, aquí, en este mismo escenario, le dije, eso no es así, porque no existe ninguna evidencia de que haya restos certificados por carbono 14 que prueben la existencia de esa tribu, ni siquiera
ni siquiera otras de las cuales se habla con frecuencia, como los Pantágoras. En cambio, vaya usted al Tolima y vea la existencia de esa misma evidencia sobre los pijaos y se convencerá de que solamente ese testimonio científico es el que sirve para identificar una tribu u otra. Perfecto. Cacique Calarcá, ¿es un símbolo o realmente fue un personaje? Un personaje, pero es real, sí, claro. Lo que pasa es que lo hemos agrandado y cada día más lo he agrandado porque el nombre es muy llamativo, pero el cacique Calarcá era un cacique Pijao dentro de los muchos caciques que había en la tribu Pijao, porque había cacique en Mariquita, había en Chicoral, lo había en Natagaima, lo había parcialidades de Pijaos en Ibagué, etcétera. Entonces, cada una de esas parcialidades tenía su propio cacique que comandaba un grupo de 10, 20 personas o de 50. Calarcá fue importante porque Juan de Borja fue enviado por la corona española a que acabara con él porque era el más significativo de todos, era el más rebelde, el más agresivo. Tanto es así que invadió varias veces a Bugalagrande, a Buga, e inclusive dicen que llegó hasta Cartago. Yo todavía no tengo evidencia de eso. Pero ¿a qué se dedicaba Calarcá? A saquear a los españoles, a saquear y a robarse las esposas, las mujeres blancas. Y gracias a un secuestro de una mujer blanca, tuvo un pleito con un cacique ibaguereño llamado Baltasar. Y Baltasar, que se había casado con una española y ya se había cristianizado, decidió aventurarse a decirle, a mandarle a decir al virrey Borja que él se iba a pelear con Con Calarcá, Calarcá. y al parecer parece que fue esa lucha la que le dio muerte. El nombre del Quindío proviene de Quinti, de Quindos, de la cordillera central como la cordillera del Quindío. ¿Por cuál te vas? No me voy por ninguna. He explorado muchísimo ese término, lo he mirado en distintos diccionarios quechua, he estudiado por lo menos unos 5 diccionarios quechuas. Uno de ellos lo vi en el Perú, en Cusco, lo alcancé a ver en un museo, y busqué la palabra y no le he encontrado ninguna raíz, por lo menos que yo quede satisfecho con ella. Germán Medina, el cambio, también se dedicó a eso y encontró alguna afinidad en que Quindi venía a ser equivalente a colibrí, y él ha venido defendiendo la tesis de que ese es el origen de esa palabra, pero yo todavía no estoy satisfecho. Yo creo que todavía tenemos que buscar mucho más para encontrarle alguna afinidad lingüística a esa palabra. Quindío, con Sevilla, Caicedonia, Alcalá, Ulloa dentro de la olla del Quindío o sin ellos. No, lo que es la olla del Quindío es otra cosa. La olla del Quindío hay que verla con otra visión. Precisamente en estos días estoy comenzando a estudiar un ensayo que pienso publicar en el instante, que lo he denominado inicialmente El Quindío nació en Burila. La concesión Buril. Hemos hecho muy poca investigación sobre el papel de la concesión Burila en el departamento del Quindío y le hemos dado más importancia a la de González Salazar y a la de Aranzazu versus la de aquí, que tuvo un significado enorme por los conflictos agrarios, por las propiedades agrarias, por los despojos en que incurrían los propietarios de una llamada concesión realenga a los colonos que ocupaban los baldíos que el presidente Alcántarayán les había permitido por medio de una ley. Es decir, todavía estamos en mora de identificar que esa concesión, que proviene del Valle del Cauca, pero con unos lazos enormes con la oligarquía de Manizales, tuvo mucha importancia en la creación del departamento. Y así Humberto, el historiador de Barcelona, y yo estuvimos discutiendo mucho tiempo ese punto, y creo que
que vale la pena empezar a insistir en que somos más producto del Cauca que de Caldas y de Antioquia. ¿Deportes Quindío para el Quindío o como empresa privada? No, yo creo que es difícil entender eso, pero fuera de mi amor al fútbol, pues entender esas situaciones, no sé, no sabría decirlo. Desde el anhelo, ¿Ah? desde el anhelo, así sea un sentimiento más que la razón. Sí, claro. Maestro, y para ir terminando, las dos últimas, ¿cómo definir quindianidad? Quindianidad la puedo definir básicamente como un anhelo de identidad. Eso es todo. Anhelo de identidad, de Ma- sentirse propio. Maestro, y por último, hay muchas personas que hoy lo reconocen, pero no han tenido la oportunidad de interactuar, que para mí es un privilegio además gozar de su valiosa amistad. Quisiera que pudiera contarle a través de este podcast a esas personas, jóvenes, niños, niñas, algunos también adultos, que quieren conocer un poco más de Jaime, que además siempre se ha autodefinido como un escéptico, epicúreo, Y ecléctico erótico. y erótico. Esa es la más importante. Que les puedas contar un poco y darles también una luz que hoy en el Quindío de pronto ellos ven son la violencia intrafamiliar, la drogadicción, el suicidio, el desempleo y una cantidad de cifras que desde luego no nos hacen sentir orgullosos. ¿Qué les podemos decir a esas personas? Hombre, es difícil porque la verdad es que soy muy escéptico sobre ciertas realidades que ocurren aquí. En tanto en cuanto no se modifique el sistema político del Quindío y los representantes, senadores y funcionarios públicos no se elijan con otras características y otras razones, me temo que las costumbres de la burocracia oficial contaminan demasiado los valores de los que debemos depender. Mientras no se modifiquen esas costumbres y no haya un sistema democrático, participativo, realmente auténtico y genuino, las posibilidades del desarrollo del Quindío son muy pobres. He estado en estos días, en estos años, frecuentando distintos grupos, tratando de establecer, y no hemos podido establecerlo, un grupo de prospectiva. Un grupo de prospectiva que fije cuáles son los escenarios más probables, con base en la realidad actual, los escenarios más actuales, más posibles que tiene el departamento frente al país, ya sea en orientación hacia el occidente o hacia el oriente, hacia Cali, hacia Medellín, en fin, cuáles son los escenarios de acuerdo con los factores económicos de café, de plátano, de aguacate o del turismo que permiten que el desarrollo de este departamento sea más coherente, y no he encontrado todavía ninguna respuesta. La sigo buscando y sigo haciendo reuniones y asistiendo a reuniones en las cuales mi preocupación por el Quindío es permanente, y quisiera que algún día pudiéramos organizar alguna propuesta concreta, porque aquí lo que la gente necesita es hechos. Y mientras no se verifiquen los hechos, la gente no va a creer en nada. Una vez, hace un par de años, un señor le dio por organizar el parque de los fundadores y se dedicó durante 6 meses a organizarlo, a limpiarlo, Meterle a ornato, todo, resembrarlo. sí. Se utilizó unos obreros del municipio, etcétera, y logró en 6 meses modificar totalmente la fisonomía del parque. Cuando terminó esa tarea, todo el mundo lo daba por alcalde,
lo cual conduce a la reflexión de que aquí lo que la gente quiere es gente que haga cosas, ¿sí? Que haga cosas y inmediatamente son exaltados como funcionarios eficientes. Ni siquiera eso se ha dado en la vida política. De acuerdo. Este es el maestro Jaime Lopera Gutiérrez, un gran personaje para la historia del departamento y que con seguridad seguirá dando mucho de qué hablar. Y para despedirnos, no sin antes decir que gracias a personas, prohombres, como Jaime Lopera Gutiérrez, hoy podemos seguir diciendo con vehemencia que en el Quindío sí hay cultura. Muchas gracias. Gobierno del Quindío.